Bienvenidos a La Hora de la Pastela número 7. Esta es nuestra segunda serie, es el primer capítulo de nuestra segunda serie, que va a ser sobre la política, el arte, el erotismo y el cuerpo. La relación entre el arte argentino, la política y el cuerpo es muy compleja. Y en la exploración de dicha complejidad podemos encontrar modos de entender la forma en que nos relacionamos como sociedad y también la forma en que aceptamos que la autoridad represente al poder, que muchas veces se representa a través del cuerpo, tanto en el control del cuerpo como en la mostración o en el ocultamiento del cuerpo. Sin ir más lejos, las manos de el líder más importante del siglo XX en Argentina y posiblemente de su historia, Juan Perón, desaparecieron. Y desaparecieron quizá por haber tocado al cuerpo místico mismo de la Argentina, encarnado en el cuerpo político de Eva Perón. Sin ir más lejos, lo primero que hizo la Revolución Libertadora fue deshacerse o ocultar el cadáver de Eva Perón, como bien lo relata Tomás Eloy Martínez en Santa Evita. Sin embargo, los modos en que el cuerpo se presentó políticamente en la Argentina obedece a ciertos criterios de erotismo y religión que los preceden y que de alguna forma el peronismo supo entender, a diferencia del conservadurismo y qué decir del radicalismo, que no tiene ninguna idea de lo que es ese erotismo del poder. Por esto vamos a hacer un paneo de la historia del arte universal en las próximas semanas para acordar en ciertos conceptos que nos permitan entender cómo el peronismo transformó el cuerpo de su líder en el cuerpo místico del pueblo y que hizo Cristina, o mejor dicho, no supo hacer con ese legado. Mi hipótesis es que Cristina pierde una gran oportunidad y la pierde cuando no sabe cómo posicionarse respecto de la muerte de su marido y del legado erótico de Eva Perón. ¿Empezamos? Toda religión cuenta con un factor masculino, generalmente asociado con el sol que nos da calor y luz, y otro femenino, generalmente asociado con la tierra y la germinación de la semilla depositada. Este es el sentido natural de la relación entre el cuerpo masculino y femenino y el cosmos. La Grecia clásica y el Imperio Romano usaron a la mitología para representar la realidad. Así, Apolo era el sol que no solo calentaba y daba luz, sino que además lo veía todo y denunciaba, por ejemplo, a amantes furtivos como Vulcán y Venus. Es decir, la mitología griega, en su complejo sistema de personificaciones, nos lleva de la mano para ver cómo la naturaleza lucha consigo misma y se autocorrige. El cristianismo conservó los principios fundamentales de toda religión, pero la relación con el cuerpo fue desde el comienzo muy compleja. De hecho, en las catacumbas, las primeras representaciones de Cristo provinieron de las imágenes de Apolo, que es el sol para los romanos, en su lado pastoril y humilde, que es, tal como lo estamos viendo, la versión asexuada del Apolo hipermasculino. En todo caso, invita a un tipo de respuesta erótica o inexistente o solapada. La razón del uso de esta imagen es que como los cristianos solo se juntaban en la ilegalidad, no podían tener iglesias o templos propios, por lo cual robaban estatuas romanas para de este modo tener excusas si los agarraban infraganti. La sofisticación de la representación del cuerpo desnudo como pecaminoso llega a su máximo nivel en El Bosco y su jardín de las delicias terrenales. El panel central del tríptico Ahora en el Prado debe leerse de abajo hacia arriba. Abajo tenemos parejas abrazándose y comiendo fruta, sinónimo de deseo. Sin embargo, lo simbólico se mezcla con el naturalismo cuando vemos que una de las figuras está sacando o metiendo flores del culo de su pareja. En el nivel intermedio tenemos una ronda de jinetes sobre animales tanto reales como imaginarios que rodean la fuente de la juventud. La pasión aquí es mucho más evidente en la alegorización de los propios deseos de los caballos, que están a duras penas tratando de ser controlados. En la parte superior, finalmente, tenemos la pileta de los deseos, en cuya fuente puede verse una pareja tocándose de manera indudablemente sexual. Ahora bien, con el Renacimiento italiano aparece otro modelo de belleza y de erotismo. El ejemplo de esto es la Venus de Botticelli, que estamos viendo. Sin entrar en disquisiciones filosóficas, vale decir que el cuerpo humano se inserta en un esquema mucho más idealizado y glorioso. Y esto plantea una diferencia abrupta con aquella aceptación de la inserción del cuerpo en un orden cósmico de infierno-cielo, de bien y mal, que caracterizaba a la Edad Media. En Botticelli y el Renacimiento en general, hay una espiritualización de la belleza que al mismo tiempo coincide con una renuncia a la carne. Esto transforma el erotismo en algo profundamente paradójico y algo también profundamente esquizofrénico y neurótico.
De mayor clasicismo es el triunfo de Galatea de Rafael, que estamos viendo, en donde si se quiere uno puede encontrar más glorificación al mismo tiempo que aparece cierta actividad sexual, por ejemplo ahí a la izquierda. Pero aquí vale parar, mirar atrás y preguntarnos, ¿es esto más erótico que las imágenes que veíamos en el caso del Bosco o en la Edad Media? Si bien el Renacimiento aparece en su exhibición de piel, haber convencido a los historiadores de que esto es pura sexualidad, lo cierto es que estas imágenes, en su idealización, no calientan. Tenemos que diferenciar entonces lo retóricamente erótico de lo realmente erótico. ¿Qué pasó acá? Bueno, aquellos impulsos reprimidos por el cristianismo parecen haberse proyectado con todas sus contradicciones en este renacimiento de los cuerpos paganos. Y esto trae nuevamente la atención al aspecto femenino de la religión y del arte, y de la mano de Venus y Galatea resurge lógicamente la Virgen María como objeto de contienda. Quizás la relación compleja del cristianismo para con el cuerpo humano tenga su origen en lo ambiguo del lugar de Cristo en el orden cósmico de lo masculino y lo femenino. Es decir, si toda religión necesita de un factor masculino, el Padre, Sol, Apolo, Inti, Amon-Ra, y un factor femenino, la Madre, la Tierra, Venus, la Pachamama, María, ¿cuál es el rol de Cristo en esta ecuación? Cristo nos abraza, nos cobija en su seno y nos da el líquido de la vida en su sangre, la que tomamos en la Eucaristía. Cristo compite con su madre, a la que no le queda mayor remedio que ser una suerte de madre y esposa al mismo tiempo. El problema es que la divinidad hombre está en el cielo y la divinidad mujer en la tierra. Si Cristo se hace tierra, hombre, Cristo es al menos en función mujer. No sorprende que en los siglos XII al XV, en Alemania y el norte de España, a Cristo muchas veces se lo representa con tetas, lo que es además una consecuencia casi lógica de su penetración con clavos y el modo en que su costado, es decir, el pecho, pierde sangre, que es para nosotros el origen de la vida, como la leche materna. En el siglo XV, con la Reforma Protestante, todos estos elementos femeninos de la religión son eliminados. Con el advenimiento de Lutero y Calvino y el iconoclasmo, se prohibieron imágenes en las iglesias y en esto la gran perdedora fue la Virgen María. Es como si en Holanda y en el norte de Europa la religión se hubiese hecho puramente intelectual y masculina, sin lugar para una madre o para la celebración de la tierra y la fertilidad. Así, las mujeres en la pintura holandesa del siglo XVII aparecen como ejemplos privados de pureza o sencillamente son mostradas como putas, pero eso es todo. El problema es que el ser humano necesita de una madre simbólica, y esto es algo que, a mi humilde entender, Latinoamérica le da a Europa, a través del influjo de metales preciosos y riquezas del seno mismo de la tierra del Nuevo Mundo en Potosí y Cusco. Latinoamérica le da a Europa una madre. Durante siglos los galeones fluían desde el Alto Perú hasta Sevilla, y desde Sevilla a toda Europa. Sin ir más lejos, el oro en el altar mayor de la Catedral de Sevilla, que dicho sea de paso es la mayor del mundo, es presentado en forma de ola que viene del mar desde América y baña a todos los fieles. En esa catedral vemos como la roseta deja de ser sinónimo de la virginidad de María en tanto orificio de cristal, es decir, virgen, y pasa a ser decorado como el sol. Esto proviene directamente de América y es algo que a los historiadores del arte se les ha escapado totalmente. No sorprende que Sevilla haya sido el centro indiscutido de la Contrarreforma católica y la Inmaculada Concepción de María. Felipe IV de España accede a transformar a María en Inmaculada, en diosa, pero el Papa no acepta, por lo pronto. España se transforma con el impulso de América en el factotum de un cambio cultural que alcanzará a la religión y en esto el arte tendrá un rol protagónico. Es esa reacción a la falta de materialidad protestante la que se ve en la coronación de la Virgen de Diego Velázquez, en la que por primera vez en la historia se presenta a la Virgen María en el momento mismo de ser penetrada por el Espíritu Santo. Si vemos la escena, Dios Padre parece quedarse dormido y no poder sostener el mundo. Él y su hijo, que tiene cara de violador, algo que simplemente no es divino, sino más bien callejero, sostiene la corona de la Virgen, que en lugar de ser una corona es apoyada como para permitir la penetración conjunta de la Santísima Trinidad que ocurre con un rayo emitido por el Espíritu Santo e encarnado en una paloma. Ese mismo Espíritu Santo está también penetrándonos a nosotros al venir directamente hacia nos. Ahora bien, el cetro sostenido por Cristo hace las veces de falo y va directamente desde su boca en la dirección de la vagina de su madre, quien dicho sea de paso parece más joven que él, con lo cual califica más como pareja que como madre, y cuyas piernas están choqueantemente abiertas, formando un pliego naturalísticamente vaginal. Además, toda la formación de pirámide invertida en la composición nos da la idea del útero. Ahora bien, me interesa volver a este Cristo, hombre pareja a esta joven que viene a ser su madre, como algo posible solo en el contexto de la necesidad de ser una diosa en la tierra.
Ahora viajemos a la Argentina y a una obra de arte que es de particular importancia para mí, que es el mural de Siqueiros. Ana Martínez Quijano, en su libro Siqueiros, Muralismo, Cine y Revolución, hace un interesante, si bien errado análisis, al cometer tres errores fundamentales que están relacionados con el debate que estamos teniendo y que a mi juicio son análogos al modo errado en el que el peronismo actual, en particular la presidente Kirchner, destruye o desaprovecha el legado latinoamericanista de Eva Perón. En otras palabras, el error de apreciación de Martínez Quijano es, en mi humilde opinión, análogo al error de apreciación de su figura fundacional mítica por parte del peronismo tras la muerte de su líder y más específicamente Cristina Kirchner al mirar a su antecesora directa Eva Perón. Esto nos va a ayudar a entender la confusión y las dudas en torno de la instalación de Nicola Constantino en Venecia, por ejemplo, entre otras cosas. Volvamos a Siqueiros. El primer problema de interpretación de Martínez Quijano, y todos, es el ver a ese mural como erótico. Página 89. Cuando no lo es. Las mujeres enfatizan sus senos y cuando no se colocan en posición fálica se colocan en posición de parto, al punto de apuntar al centro del espacio con su vagina. Nada erótico aquí. El segundo problema es consecuencia del primero y se ve en la página 63, cuando ve el espacio del mural como una caja de cristal, alrededor de la cual nadan lo que para ella y para la presidenta serían ninfas. Si miramos a la obra de Siqueiros, desde la celebración de la tierra y las divinidades hispanoamericanas, de la Pachamama hasta la Virgen María y la Inmaculada Concepción, típicas del muralismo mexicano, podemos ver que las paredes pintadas hacen las veces de placenta en un útero que está inserto en el seno mismo del suelo americano, en el sótano de la quinta de Natalio Botana. El espectador es el óvulo que va a ser germinado por estas mujeres espermatozoide-ovulares y transforman al mural en una celebración de la vida como eje iconográfico y temático de la pintura latinoamericana. Esto se debió fundamentalmente al mismo error que vengo recalcando una y otra vez respecto de la crítica cultural argentina, que constantemente homologa a la vida personal del artista con las imágenes y las obras de arte. Claramente Martínez Quijano vincula los varios adulterios ocurridos durante la vida de Siqueiros a las imágenes y esto hace que la crítica argentina le dé un sentido casi de pornografía o de sala de juegos eróticos a la sala en donde se pintó el mural. Esto equivale a transformar a Siqueiros en un libertino en lugar de en uno de los mayores exponentes del arte mundial, quien sincréticamente estaba tratando de articular una síntesis entre el muralismo comunista y la tradición indigenista y, claro está, católica. ¿Se puede entender al movimiento montonero o a la teología de la liberación sin esa misma síntesis? Es increíble que la presidenta Kirchner se haya empeñado en ver este mural como una obra pictórica erótica y superficial, en lugar de verla como una conjunción de todos esos elementos que ayudarían a entender, por ejemplo, al movimiento montonero. No sorprende que a Cristina Kirchner le gusten las obras de Martín Di Girolamo, de contenido casi pornográfico, que vacían a la mujer de esa fertilidad. Esta cosificación y frigidización de Eva Perón termina en Venecia con la instalación de Constantino, y no sorprende que a último momento Cristina Kirchner haya entrado en pánico. Bueno, vestirse de negro para ocultar su cuerpo al tiempo que mostrarlo al ponerse calzas y transformar a Evita o en un autómata, como es el caso de Venecia con Nicola Constantino, o en una emperatriz, como es el caso del billete de 100 pesos que hace poco se emitió, plantea una posición muy concreta que vamos a analizar la semana que viene respecto de la representación del cuerpo en el poder y de su propio cuerpo. En cualquier caso, se arruina la relación fundamental que Evita entendió más que nadie entre su cuerpo, la tierra y el espíritu. Este será el tema de la próxima semana. Y se pueden suscribir a mi blog en loveartnotpeople.org y también les sugiero que se suscriban a el canal de YouTube, así no se pierden ninguna de estas pastelas. Hasta la semana que viene. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver